Hola compañeros, en esta ocasión tenemos una charla con el doctor Federico Aguilera Klim. Es catedrático de la Universidad de La Laguna en España, en Tenerife. Él se encuentra en el Departamento de la Economía Aplicada. En esta ocasión vamos a preguntarle de algunas implicaciones que tiene la disociación con la economía. Muchas gracias. Bueno, pues la idea esta de disociación a mí se me ha ido ocurriendo con el paso del tiempo a medida que investigaba sobre economía ecológica y trabajaba en mis clases. Entonces, la idea de disociación es una auténtica separación entre economía y naturaleza, entre el consumidor racional y el ser humano, entre el mercado como si fuese una cosa sin reglas y efectivamente la importancia de las reglas y del poder, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es un problema es que la enseñanza, o ¿por qué lo veo yo como problema? Porque la enseñanza que se da a los estudiantes les lleva a adquirir una lógica disociada. Es decir, si la economía está separada de la naturaleza, está separada de las personas, está separada de las reglas, entonces la cuestión clave es qué es lo que se está enseñando. Eso es lo que Maslow llama una economía mutilada o dicotomizada. Pero lo peor es que además eso se internaliza como una lógica de pensamiento válida y científica, puesto que se enseña en la universidad. Y como el alumno no tiene, o los estudiantes no tienen todavía demasiada capacidad para discernir o para distinguir si eso realmente les ayuda a entender o les ayuda o les obliga a obedecer, entonces esto lo que les lleva es a adquirir una lógica o un tipo de psicología que se convierte en locura. Si no somos conscientes de que nos separamos de la naturaleza, es decir, la economía no existe, en los cursos de economía la economía ha desaparecido. El tipo de ser humano o el tipo de psicología del ser humano es la de que todos somos egoístas, como hemos estado viendo en el seminario, y solo les interesa el dinero y siempre querer más a menos. Esto es una psicología barata que se ha demostrado que es falsa. La naturaleza del ser humano no tiene nada que ver con esa maqueta o con ese esquema psíquico que se enseña, como si fuera científico. Esto es lo peligroso. Como se enseña en la universidad, se hace creer al estudiante que eso es científico. Lo contrario es lo real, es decir, si prestamos atención a la psicología de lo que es el ser humano, a la neurología y a la primatología, como dice por ejemplo el primatólogo Franz de Waal, el ser humano es como mínimo un ser bipolar. Es decir, pasamos de ser egoísta o nos movemos desde un egoísmo a la cooperación. A veces todos somos egoístas. Bueno, pero eso está bien porque uno tiene que pensar en uno. Pero eso no significa que el único móvil para movernos en la vida económica sea el egoísmo. Eso es una estupidez. Eso lo planteó, por ejemplo, Sen hace muchísimos años, diciendo, es estúpido pensar que ser racional es ser egoísta. Lo que lleva a pensar es que si tenemos comportamientos no egoístas, somos irracionales. Es un auténtico disparate lo que se le enseña a los estudiantes. Y luego además es que la psicología está continuamente mostrando que esa bipolaridad es sana. Y por ejemplo, se sabe que el niño desde el primer año de vida coopera de manera innata, pero que esa cooperación se consolida y se profundiza, como demuestran muchas comunidades indígenas, si los niños siguen siendo educados en la importancia de la cooperación. Que, insisto, eso no excluye que de vez en cuando, o que en ciertos contextos, uno sea egoísta. Entonces, eso es muy importante. Como hemos visto en el seminario también, hay gente que se problematiza porque dice, bueno, pero como somos egoístas y somos malos, es que es falso. Ni somos egoístas ni somos malos. Cooperamos habitualmente, somos benévolos, somos amantes de la paz. Entonces, otra cosa es que estamos asistiendo a una falsificación del comportamiento del ser humano. Luego, la disociación con la naturaleza, ya he comentado antes, es otro disparate. No hay economía que funcione sin naturaleza. Economía entendida como actividades económicas, actividades productivas, por decirlo así, no funciona sin la naturaleza. Y no funciona fuera de la naturaleza, que ese es el ejemplo que yo pongo siempre, que es lo que a los estudiantes les da risa, pero es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un cuerpo que funciona con un metabolismo.
tomamos alimentos, vivimos y los expulsamos. El proceso económico se puede considerar, y eso Georges Kurogen lo planteaba con mucha claridad, el proceso o las actividades económicas son metabólicas y están sometidas a las leyes de la termodinámica. Entonces, para un alumno es interesante que empiece a ver que las leyes físicas funcionan y que son inviolables, que están ahí continuamente, ¿no? Entonces, luego, dos cuestiones más. El mercado que se enseña a los estudiantes, dentro de todo este contexto psicológico bastante disparatado, que algún psiquiatra considera que es locura, porque la disociación es la no conexión entre las distintas partes de los sistemas. Si en vez de integrarlos los separamos cada vez más, no somos conscientes del daño que estamos haciendo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que he comentado también de la profesora esta de Harvard, Zuboff, ¿no? ¿Cuál es el título de su trabajo? Crímenes económicos contra la humanidad por parte de Wall Street. ¿Por qué eso los califica como crímenes? Porque son financieros o profesionales que trabajan en estos centros, pero disociados de sus sentimientos y de sus escrúpulos. Y entonces, bueno, toman decisiones que afectan a la vida de miles de personas o tienen impactos ambientales terroríficos, y esta gente considera que ellos no son responsables de nada. Eso es un tema muy interesante, del que he hablado también estos días, bueno, pues lo plantea Ulrich Beck, que es la idea de irresponsabilidad organizada. Antes he estado hablando, y se me ha ido, el tema del mercado y reglas de juego. No hay mercado sin reglas. Esto es otro de los disparates que enseña la economía convencional. Que el mercado es simplemente un mecanismo donde se encuentran compradores y vendedores. Es falso. No hay mercado sin reglas. Y si queremos entender cómo funciona un mercado, tenemos que empezar siempre por cuáles son las reglas con las que funciona ese mercado. Y si queremos seguir entendiendo, tenemos que ir para atrás y decir, ¿quién ha configurado estas reglas? ¿En beneficio de quién? ¿Con qué noción de coste? Etcétera, etcétera. Y esto lo que nos va haciendo es abriendo nuestras perspectivas y además integrando, haciendo una economía más humanista, en vez de una economía disociada o disparatada. Si quieren, haciendo un símil, a veces lo de disociado parece demasiado fuerte, pero yo creo que la cuestión básica es, un ser humano disociado es un ser humano emocionalmente ciego. Y esto ya hace muchos años que psicólogos como Goleman o sociólogos como Ulrich Beck planteaban con mucha claridad cómo se construye la ceguera. La ceguera, para que no veamos lo evidente, es decir, para que no veamos lo que tenemos delante, se nos construye la ceguera. ¿Qué pasa en la universidad? Que te dan un papelito demostrando que tú has aprobado una serie de créditos y te dan un título, un grado, un máster o un doctorado. Pero eso no impide que tú mantengas la ceguera. Es más, si recuerdan alguno de los dibujos que he puesto en relación con el roto, como ese de la madre que le dice al niño, hijo mío, cuando seas mayor, para entender los adultos tendrás que perder el juicio. Yo siempre digo que, desgraciadamente, la mayoría de las universidades, y especialmente en las facultades de economía, lo que hacen es enseñar a perder el juicio. Porque impiden que un estudiante entienda qué es lo que está ocurriendo con la economía, porque no le permite relacionar esas partes a las que se entienden o que forman la base de la economía académica, convencional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son las cuestiones más importantes que he tratado de abordar y que, bueno, quizás uno de los aspectos a los que menos atención le presta la economía basada en los manuales, que es la que más se repite, desgraciadamente, es, insisto, el tema de las reglas. Y la relación con el poder. Fíjense que la economía que se enseña, y en esto también es importante insistir porque nunca va a ser suficiente, es una economía con ausencia de poder. Con esta idea de competencia, de que todos tenemos la misma capacidad, es mentira. Es importante ver que hay un poder muy fuerte que consiste en la capacidad de fijar las reglas de juego, de cambiarlas durante el partido y de violarlas impunemente. Y sin entender que eso está presente continuamente en el mundo en el que vivimos, los estudiantes no van a entender nunca nada. Yo no tengo problema con que los profesores no entiendan economía, pero por lo menos que no la repitan. Porque están enseñando a repetir sin enseñar a los alumnos a pensar por cuenta propia, que para mí sería el objetivo fundamental de la educación. Construir seres humanos, hacer una economía más humanista y que los estudiantes aprendan a pensar por cuenta propia.
Bueno, agradecemos mucho la participación. Creo que una de las cosas que tratamos de hacer en el seminario es construir un pensamiento crítico y entender por qué algunos postulados en economía se requiere verlos con otra parte, en este caso de otra forma. En este caso, la rehumanización de la economía es un criterio importante para la formación de un pensamiento que puede dar solución a diferentes conflictos que la sociedad enfrenta en estos momentos. Por último, ¿algún comentario para los compañeros de Claxo? Pues hombre, sí, hay un comentario muy importante porque yo he venido a México invitado a este seminario y para mí ha sido un placer auténtico encontrarme con ustedes y con su trabajo sobre las comunidades y la verdad es que lo he seguido. Decir con mucho interés queda uno como muy serio decirlo. Es que me ha entusiasmado escucharlas, lo digo honestamente. Y creo que hay una comparación que es interesante. En Europa tenemos problemas, tenemos conflictos, tratamos de abordarlos pues, con la economía ecológica, tratamos de, bueno, por lo menos yo trabajo en la línea de rehumanizar la economía, pero es que ustedes tienen aquí un campo de estudio vivo. Es decir, ustedes tienen aquí comunidades que no existen en Europa. Y esto creo que es una suerte que tienen porque es aprender de ellas todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, diría yo, porque ya no es solo resolver conflictos, es que nos enseñen cómo viven, cómo han vivido, cómo abordan las cuestiones y desde luego les animo a que sigan trabajando en ese sentido porque todos vamos a aprender mucho de ustedes y de las comunidades, lo digo sinceramente. Así que gracias por haber compartido